Hola y bienvenido a otro video de nuestro canal. Gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video acerca de la secuencia de video que estamos haciendo sobre inteligencia artificial. Si viste el video de la semana pasada, seguro aprendiste cómo utilizar todo el poder de la inteligencia artificial que viene junto con Bing en su nueva versión. Hoy te voy a enseñar cómo poder agregar ese poder de búsqueda a cualquier navegador. Bueno, a los navegadores más populares, tal es el caso de Brave, Chrome y Firefox, por supuesto. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Bing, pero dentro del navegador de Edge. Como puedes ver aquí, la opción para buscar, pero acá arriba me dice chat. Acá tengo el botón también que me abre el panel de chat en el lado derecho, y eso me permite ir directamente al nuevo entorno de búsqueda, donde yo le puedo preguntar, por ejemplo, en qué me puede ayudar la inteligencia artificial. Es una pregunta, Bing nos va a tratar de dar una respuesta. Si no viste el video de la semana pasada, te invito a que lo veas aquí en el canal. Aquí te dejo el link, unos ejemplos para que te dé una idea de todo lo que puede hacer la nueva inteligencia de Bing. Y aquí nos está respondiendo, dándonos sus fuentes. Ahora vamos a abrir Bing, pero dentro de Chrome. Y podemos ver que acá arriba también tengo una opción de chat, pero si le hacemos un clic, aquí lo que me dice es que el chat solo está disponible en el nuevo Bing, que debo abrir Edge y si quiero usar Bing, debo hacerlo en este navegador, porque si yo le escribo algo aquí y lo mando a buscar, lo único que va a hacer es darme los resultados convencionales. Entonces lo que queremos ahora es que también funciona la inteligencia artificial dentro de nuestros navegadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper sencillo. Lo que vamos a tener que hacer es instalar una extensión a nuestros navegadores, ya sea, como te mencioné, Firefox, Chrome, Brave. Los enlaces te los voy a dejar aquí en la descripción. Y esta extensión, al instalarla, va a darle el poder de la inteligencia artificial a nuestro navegador. Esta es la extensión para Firefox, y como puedes ver, la misma extensión que funciona para Chrome también la puedes instalar en Brave. Como puedes ver aquí me dice el botón eliminar, porque yo ya acabo de instalar la extensión, que es tan simple. La voy a volver a eliminar para que lo vean. Ahí me dice agregar. Ahora le voy a decir agregar, le digo agregar extensión, dice verificando, y la podemos ver acá en la parte de arriba que dice Bing Chat for all browser. Entonces ahora yo le voy a decir que quiero ir a la página de Bing. Nuevamente se abre nuestro navegador. En nuestro navegador recordemos que tenemos que estar logueado con una cuenta de Microsoft para que el chat funcione. Si tú tienes cerrado tu cuenta, tienes que loguearte aquí en el navegador. Y ahora sí le voy a hacer un clic en el botón de chat, y esta vez ya no nos va a decir que tenemos que ir a Edge, sino que ya tenemos Bing totalmente funcional dentro de Brave, por ejemplo. Y voy a hacer lo mismo dentro de Chrome, que hace un rato viste que me dio un resultado convencional. Ahora lo voy a agregar, le digo agregar la extensión, me voy a ir nuevamente a la página de Bing, me acaba de volver a cargar, le voy a hacer un clic en chat y ya no tenemos el mensaje sugiriéndonos que nos vayamos a Edge. Le voy a hacer una pregunta y como puedes ver es totalmente funcional, sin importar de que estás o no estás en el navegador de Microsoft. Listo. Así de sencillo, y puedes disfrutar de todo el poder de la inteligencia artificial de Microsoft, que recordemos que está recién liberada y que se esperan muchas sorpresas a lo largo de estas semanas y meses que se vienen. Te vuelvo a recordar, si quieres aprender más sobre uso de inteligencia artificial dentro de Bing, dentro de otros navegadores, te invito a que visites mi canal de YouTube. Hay varios videos sobre este tema, este interesante tema. Y no hago más ejemplos sobre Bing, porque el último video pues planteé muchos ejemplos. Te invito a que lo visites en el canal. Bueno, espero que el video te haya gustado.
me dejes un like, me dejes un comentario. Si quieres saber más sobre inteligencia artificial, más sobre otros temas de interés que siempre estoy subiendo al canal, te invito a que te suscribas y que estés pendiente de nuestras publicaciones. Gracias por estar aquí y te espero en el siguiente video. Chao, chao.